Muy bien. Hoy es cuarta clase. Abesia Ramos. Abesia Ramos. ¿No vive? Sigamos abajo entonces. Adauto Romero. Sidar Abad Abesia Ramos. ¿No vive? Ve, así se conectan y después se van. ¿Dónde se irán, no? Vale. Inge creo que trata de responderle, pero su audio no reacciona. Pienso que le pasa eso porque su micrófono está activo. Adauto Romero. Ya, gracias, señorita. Adauto Romero. Aguirre Flores. Con problemas. Aguirre Flores. Aguirre Flores. Moreira Illanes. Presente, Inge. Navarro Maita. Navarro Maita. No hay. No hay. Ortega Alarcón. Presente, Inge. Pantoja Ríos. Presente, ingeniero. Ramírez Rodríguez. Presente, Inge. Ríos Cazón. Presente, Inge. Ríos Estrada. Rojas Aramayo. Presente, ingeniero. Rollano Flores. No hay. Smith Velázquez. Presente, ingeniero. Segovia Alexander. Sí, Inge, presente. Tapia Ojeda. Presente, Inge. Torres Santa Cruz. Veramendi Bustos. Presente, Inge. Yurquina Rueda. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Zamora Valencia. Presente, Inge. Ya. Con ahí. Y terminamos. Con Zamora Valencia. Yurquina Rueda. Veramendi. Hay 36 participantes. Bueno. Sigamos viendo. Que estábamos viendo. Fundamentos de los balances de materia y energía estábamos viendo, ¿no ven? Habíamos hablado de la ecuación general del balance, del diagrama de flujo, de las unidades de procesos y corrientes. Ahora vamos a dar una repasada. Fundamentos de los balances de materia y energía. Balance de materia y ¿Está energía. compartiendo? No, todavía no estoy compartiendo. Enseguida se los comparto. El balance de energía y materia
es la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso industrial, ¿no? ¿Cuándo realizamos nosotros un balance de materia y energía? Cuando existen situaciones en una planta industrial donde no podemos medir directamente determinados datos. Entonces, la única forma de medir determinados datos, ¿no? Ya sea de cantidad, de flujo, de concentración, de energía, entonces necesariamente debemos plantear un balance de materia para determinar esos datos. Porque en una industria debemos conocer todos los datos que se generan. Es decir, nosotros introducimos ciertos productos, o sea, ciertas materias primas, cierta cantidad de energía. Y después de un determinado tiempo, cuando es un proceso continuo, debe existir ciertas transformaciones que pasarán a otros equipos. Entonces, por eso dice, es la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso industrial, ¿no? Y lo hacemos justamente el balance, planteamos los balances y determinamos a través del cálculo, resolviendo ecuaciones, cuando tenemos situaciones que no podemos medirla. Y partimos del principio de las dos leyes que rigen los balances de materia y energía, que es la ley de la conservación de la materia, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ley de la conservación de la energía dice también, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la otra ley que dice, en un sistema aislado es constante, ¿no? Tanto la materia como la energía es constante. Si está aislado es porque no hay flujo del sistema al entorno de masa ni del entorno al sistema. De la misma manera, la energía, no hay flujo de energía ni del sistema ni hacia el sistema. Y cuando hablamos nosotros de industria o de una planta industrial, qué mejor, más claro y cercano a nosotros hablar del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es una máquina perfecta, es una que transforma, ¿no? Metemos materia prima, transforma en energía, transforma en sangre y tenemos nosotros dos circuitos, ciclos, ¿no? La sangre va por las venas, o sea, se oxigeniza, recorre por todo, ¿no? Después nuevamente vuelve, o sea, son ciclos. Es una industria bien completa. No diríamos una industria, es un conjunto de órganos que hacen transformación de los alimentos, del aire, en productos que
los consumimos y los transformamos en energía, ¿no? En energía, en otras palabras, porque cada cantidad de alimento que ingerimos nos proporciona una cierta cantidad de energía. Por eso cuando vemos nosotros un chocolate, nos dice por cada 100 gramos de chocolate usted está consumiendo tanto de energía. Está consumiendo tanto de grasa, está consumiendo tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando nos dice tantos kilocalorías de tal cosa? El hecho de que consumamos un chocolate, ese chocolate se va a convertir en energía. Ya. Sigamos. Los balances de materia y energía se realizan en sistemas seleccionados y delimitados. Decíamos, delimitados, ¿no? Entonces tenemos nosotros las entradas, ¿no? Dos corrientes de entrada, dos corrientes de salida al sistema. Y este sistema tiene una característica que tiene una frontera. Una frontera. Entonces, ¿qué es sistema? Es una porción del universo que nosotros escogemos para estudiar. Puede ser, en el caso de una industria, puede ser toda la industria, puede ser parte de la industria o puede ser un equipo dentro de la industria. Entonces, si es todo, va a ser global y si es uno o dos equipos, serán parciales. En cualquiera de los dos casos, si es toda la industria o es parte de la industria o es un solo equipo, en cualquiera de los casos, la ecuación general del balance va a ser la siguiente. Porque si es solamente vamos a hacer balance en el molino, entonces el molino va a ser el sistema. Si vamos a hacer entre la selección de material, el molino y la zaranda, entonces entre esos tres equipos, los tres equipos serán esa unidad de materia prima, entrada y va a requerir la energía también, ¿no ve? Las entradas, materia y energía. Las salidas, materia y energía. Y todo sistema va a tener una frontera, que es un límite. El límite entre el sistema, ¿no? Y el entorno. ¿Ya? Y la ecuación general del balance, de cualquiera que sea, de un balance global, de un balance de un equipo, de dos equipos, de tres equipos, cualquiera que sea el balance, siempre va a haber entradas, va a haber salidas, va a haber generación al interior del sistema y consumo también. Por lo tanto, las entradas más la generación dentro del sistema menos las salidas menos lo consumido representa el balance dentro del sistema, ¿no ve? Entonces, va a ser igual a la acumulación dentro del sistema. Entonces, tenemos, vamos viendo esta ecuación y vamos relacionando con el diagrama que tenemos. Las entradas, todo lo que entra, más lo que se genera aquí adentro, lo que se genera. ¿No? Si hay reacción, se va a producir un nuevo producto. Menos las salidas, lo que sale. Menos el consumo, lo que se consume. Pero algo generamos aquí, consumimos.
y entonces las salidas van a ser menos las salidas menos el consumo igual a la acumulación. Entonces, cuando hablamos de entradas es lo que cruza la frontera del sistema desde el entorno al sistema, del entorno al sistema. Cuando decimos la generación, dentro del sistema. Por ejemplo, cuando tenemos hidrógeno más oxígeno, va a haber generación ¿de qué? De vapor de agua dentro del sistema. Va a salir ese vapor de agua, entonces tenemos las salidas a través de las fronteras, pero no va a salir todo, va a quedar una parte dentro del sistema. ¿No? Y dentro del sistema también se va a consumir algo, algo se consume. Y todo eso, la entrada más la generación, menos la salida, menos el consumo, va a ser la acumulación. Miren, para que lo entiendan más facilito, compárenlo con lo que sucede con los ingresos económicos, ¿ya? Entrada. Yo llego a mi trabajo, ¿no? Cuando entro a trabajar en una empresa que me contratan, yo tengo mi casa. Estoy entrando yo a trabajar con algo de recursos. Tengo yo, ¿no? Pero cuando trabajo, me pagan un sueldo. Cuando yo salgo de la empresa, entonces teóricamente tengo lo que he entrado, lo que he generado, ¿no? Eso estoy llevando. Pero al interior de mi trabajo, bueno, consumo algo. Entonces, si para completar mi balance, veo, ¿y cuánto me queda? ¿Cuánto he acumulado? Entonces, ahí tiene la entrada más la generación, menos la salida, menos lo que he consumido. ¿Ya? Y bueno, desde el punto de vista material, exactamente lo mismo. ¿No? Entramos nosotros a una industria con la materia prima, entramos con la materia prima, ¿no? La transformamos en un producto. Una parte sale y otra parte puede utilizarse en la misma empresa, en la misma planta, ¿no? Y la diferencia entre la entrada menos la salida, la generación menos el consumo, va a ser la acumulación. El balance de materia puede referirse a un balance en un sistema para una masa total, hemos dicho, para moles totales, la masa de un compuesto químico, la masa de una especie atómica, los moles de compuesto químico, los moles de una especie atómica y el volumen posiblemente, decíamos. Lo del volumen no lo consideramos porque el volumen va a depender de la presión y de la temperatura, ¿no?
Pero podemos hacer balances de materia utilizando kilos. Podemos utilizar el balance total en moles. Podemos hacer un balance de la masa de un compuesto químico. Por ejemplo, si entra papel a una industria, ¿no? Estamos haciendo un proceso de papel húmedo. Y lo que estamos haciendo es secar el papel. Entonces podemos hacer el balance del papel más el agua. Eso es lo que va a entrar. Ese sería el balance total. Podemos hacer el balance del papel sin considerar el agua. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ya? Sigamos entonces. Decíamos que el balance puede escribirse en se pueden escribir en dos tipos de balance, ¿no? Balance diferencial y balance integral. Hablamos de balance diferencial cuando está, este balance varía con el tiempo. Entonces, por eso es diferencial, porque podemos derivarlo. Estamos diferenciando, vamos a tener un delta T. Vamos a tener una delta cantidad de masa sobre un delta tiempo. Entonces, balances diferenciales o balances que indican que están pasando en el sistema en un instante de tiempo. Y cada término de la ecuación del balance es un gasto o velocidad de flujo. Es decir, masa por tiempo. Este tipo de balance generalmente se aplica a procesos continuos. Dos balances integrales o balances que describan que pasan en el sistema entre dos instantes de tiempo. Entonces, cada término de la ecuación es una cantidad, ya sea en gramos, mol, litro. Este tipo de balance generalmente se aplica a procesos batch, ¿no? Entonces, los balances integrados se aplican generalmente a procesos batch. ¿Y qué es un proceso batch? Es un proceso discontinuo. Por ejemplo, las señoras, las mamás, todos los días cocinan. Tienen su ollita de 4 litros y cocinan todos los días para sus hijos, para su marido y para ella. Ese es un proceso batch, discontinuo, porque utiliza 4 litros, ¿no? Produce 4 litros de sopa. Utiliza una olla de 4 litros. En cambio, en el continuo o en el diferencial, durante 8 horas, durante todo el año se produce. Y el flujo de materia prima y el flujo de producto, si todo marcha bien, tendría que ser igual. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Estamos repasando por si acaso. Ya, la ecuación general del balance lo hemos escrito literalmente. Y aquí la tenemos solamente en abreviación. Entrada más lo que se genera menos lo que sale menos lo que se consume igual a lo acumulado. En procesos continuos y régimen permanente, ¿no? La acumulación es 0. Por lo tanto, el balance queda en la cantidad que entra más
la cantidad de producto que se genera igual a lo que sale más se consume. ¿No ve? Entra más lo que se genera igual a lo que sale más lo que se consume. Si el balance es para una especie no reactiva o para la masa total, la generación y el consumo es igual a 0. Entonces decíamos que este balance para especie que no reactiva, para la masa total, la generación y el consumo es 0. ¿No ve? Cuando la acumulación es. Y vamos a tener que la entrada es igual a la salida. Un ejemplo típico es cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos nitrógeno en una reacción de combustión, en un balance de materia de combustión. El nitrógeno va a entrar, no va a reaccionar y va a salir lo mismo. Por lo tanto, ahí tenemos entrada y salida. Pero ¿qué sucede cuando entra un combustible? Hay reacción, por lo tanto se genera un compuesto, sale un compuesto. Entonces, en procesos no continuos o batch para balances integrados tenemos que E inicial, o sea, lo que entra, más lo que se genera, igual a lo que sale, más lo que se consume, se queda, ¿no? Vamos, tenemos lo que se consume. Por lo tanto, queda de esa forma. Pero no hay acumulación. Aquí no hay acumulación. Acumulación es 0. Por eso que estamos aplicando esta relación. Cuando la acumulación es igual a 0, E más G igual S más E. ¿Ya? En procesos no continuos, batch, para balances integrales, la entrada inicial más lo que se genera es igual a la salida final más lo que se consume. Diagrama de flujo. Es un diagrama de líneas que muestra los pasos sucesivos de un proceso indicando los equipos donde ocurre y las corrientes de materia que entran y salen de cada uno. Para representar un diagrama existen los diagramas de bloque. En ellos se representan los procesos a las diferentes partes del proceso o las diferentes partes del proceso por medio de bloques, ¿no? O rectángulos que tienen entradas y salidas, como en el que hemos visto aquí arriba, ¿no? Aquí tenemos un bloque, tenemos dos corrientes de entrada, dos corrientes de salida. Y todo este entorno, ¿no? Son las fronteras del sistema. Entonces, el diagrama de bloques, en ellos se representa el proceso o las diferentes partes del proceso por medio de bloques o rectángulos que tienen entradas y salidas.
Diagramas con equipos, es otra representación. Aquí es igual que cuando hacemos nosotros el diagrama con bloques, pero en vez de representar rectángulos, lo que hacemos es utilizar la nomenclatura de los equipos, ¿no? Y la simbología que tiene para cada equipo y la colocamos donde corresponde. Entonces, en esto se muestra la interrelación entre los equipos mayores por medio de líneas de unión para representar los equipos que usan símbolos que recuerdan el equipo o los equipos usados. Aquí tenemos un diagrama de bloque, ¿no? Tenemos un bloque aquí 1, el 2 y el 3. En el 1 entran las corrientes, por eso dice que tienen entradas y salidas. Entran las corrientes A, la corriente B, la corriente C y sale la corriente D. Aquí puede ser un proceso de secado, o puede ser una reacción química, ¿no? Entonces puede haber generación, puede haber consumo, o no puede haber generación y no puede haber consumo. Entonces puede tener cualquiera de las situaciones anteriores. En el bloque 2, lo que sale del primer bloque, entra al bloque 2 y de ahí salen dos corrientes. La corriente E y la corriente F. La corriente F continúa al tercer bloque y en ese bloque se producen tres corrientes. La G que sale por la parte superior, la H que sale por la parte del medio y la I por la parte de abajo. Esa es la representación en bloques. Y la representación en equipo, lo que nosotros tenemos aquí. Entrada, 12,000 kilos. Aquí tenemos tres equipos y los dibujamos según su nomenclatura, ¿no? Representamos como son. Y aquí tenemos tres representaciones de intercambiadores de calor. Entonces estamos entrando aquí una solución de hidróxido de sodio, aquí se evapora, se concentra y pasa al entonces, tenemos aquí un intercambiador de calor, que es un evaporador de múltiple efecto. Lo que sale de este equipo entra al segundo, que también es un evaporador. Lo que sale del segundo equipo por la parte de abajo entra al tercero. Y en la parte de arriba, ¿qué es lo que sale? Vapor de agua, vapor de agua, vapor de agua. Porque es una mezcla de ¿qué? De hidróxido de sodio y agua prácticamente. Entonces, por todas estas corrientes, ¿qué es lo que va a salir? Vapor de agua, vapor de agua, vapor de agua. Y por estas corrientes va a salir una solución diluida, o sea, con bajos concentración. Aquí sale con mayor concentración, aquí sale con mayor concentración. Finalmente, esa concentración la que nos vamos a llevar. Veamos qué es lo que representa. Vamos a leer las corrientes. Aquí tenemos una corriente que dice 125,000 kilos por hora. La densidad va a ser igual a 1,2. La concentración de hidróxido de sodio es que entra aquí al primer evaporador, ¿no? Sale el agua por acá de la solución y aquí se queda el
hidróxido de sodio más concentrado, ¿no ve? Y va a salir por esta corriente. Veamos en el primer equipo cuánto ha elevado su concentración el hidróxido de sodio. Ha entrado a 8% y ha salido el 12%. En el punto B tenemos hidróxido de sodio, 12%, su fracción. Tenemos en el superíndice, tenemos el compuesto. Y en el subíndice tenemos la corriente. La corriente es una mezcla con una concentración de 0,12 de hidróxido de sodio, ¿no? O sea, mire, ya ha subido del 8%, ha subido al 12% en este paso. Estamos concentrando. Esta corriente B va a entrar a la segunda. Y después de un tiempo vamos a tener X sub C. ¿Ya? Y si observamos aquí en el segundo va a tener también una salida del vapor de agua. Y aquí del equipo 2 también vamos a tener que va a salir C sub C. ¿Ya? Y la salida de C con esta concentración también se va a eliminar al tercer intercambiador. Y de ahí sale también la corriente D. Y la corriente T tiene de aquí va a salir la corriente D, donde vamos a tener que va a salir D igual 13% y el hidróxido va a salir 0,17. Miren, el hidróxido de sodio ha ido subiendo del 8% al 12%. A la corriente C el 15%, aquí se aumenta la concentración. Y a la corriente D, que va a ser 0,17. ¿Han entendido lo que es un diagrama de equipo? Es exactamente lo mismo que un diagrama de bloque, pero aquí lo que tenemos que conocer las distintas representaciones de los equipos, ¿no? Bueno, aquí hemos visto una X, una sub A, una super NaOH, y veamos qué significa esa simbología en el uso de las variables. El subíndice es, en las propiedades se refiere a la corriente. Entonces, cuando decimos G1, nos estamos refiriendo al gasto que entra por la corriente 1. Cuando escribimos T sub A,
la temperatura de la cual la temperatura de la corriente de la A, donde conocemos la composición, ¿no ve? Veamos. Un subíndice se refiere al compuesto. Un superíndice aquí, por ejemplo, el amoníaco. Y el subíndice a la concentración del amoníaco. ¿En qué corriente? En la corriente 1. ¿Y en qué estado? Gaseoso. Porque habíamos definido que I funciona como una corriente gaseosa. Ahora, W2 no se refiere a la corriente 2. Y NaCl, entonces. El 2 significa la base en la que estamos trabajando. Sodio. Y el NaCl es la concentración de sal en la corriente 2. Entonces, de esa manera vamos reemplazando. X3ET. ET significa la concentración de etanol de la corriente 3 líquida. Entonces, ven, con esta simbología utilizada en las variables, podemos saber de dónde viene y qué es lo que viene. Y en qué fase está. ¿En qué fase está? Unidades de proceso. Son aquellos que se utilizan como partes del sistema en donde hay un cambio de propiedades. Generalmente se representa por bloques o símbolos gráficos que se asemejan a los equipos industriales. Entonces hacemos un dibujo sencillo de cada equipo y esa va a ser la unidad de proceso. Por ejemplo, un molino. Pero sabemos que en ingeniería química se utilizan muchas variedades de molinos. Molino de rodillos, un molino de martillo, un molino de... un molino de mandíbulas, entonces, distintos. ¿Ya? Entonces se representa. Y lo que transporta, lo que nos dirige, como las flechas, desde donde está entrando, está saliendo, nos representa las corrientes, Y en las corrientes justamente colocamos la información para tener una evaluación de lo que sucede, de lo que entra, de lo que sale a través de los ductos, de las superficies, ¿no? Lo que atraviesa, en otras palabras, la frontera. A ver, veamos aquí un diagrama. Tenemos un diagrama de bloques de un evaporador, ¿no? Este evaporador, imagínense, es uno de los que hemos visto aquí. Este. Ya. Entra el vapor de la caldera, el vapor, ¿no? Vapor saturado, o sea, sobre los 100 y tantos grados. Ese vapor, la función que tiene es entregar su calor. Entra como vapor y va a salir tal vez como algo de vapor o totalmente condensado. Eso entra por una tubería a través de un serpentín.
por el exterior de la tubería, en el exterior de la tubería, está la solución diluida, ¿no? Ya puede ser una solución diluida, agua con azúcar. 8% de azúcar, en el resto agua. Entonces, como está caliente, estos tubos entregan su calor al resto del equipo donde está la solución diluida y esta se calienta. Se calienta. Y al calentarse esta solución, ¿qué es lo que tiene que pasar? Parte del agua que contiene se evapora y ese vapor sale. ¿No? Entonces, sale por eso el vapor y la solución concentrada sale por acá. Eso es lo que sucede en un evaporador. Inge, perdón que le corte. Disculpe, voy a volver a conectarme de otro dispositivo. ¿Será que me puede aceptar, por favor? Claro, sí. A ver. Gracias, Inge. Un momentito, por favor. A ver. Sigamos. A ver dónde está su compañera que está queriendo ingresar. Ya. Decía aquí que teníamos nosotros un intercambiador de calor, un evaporador. Que tiene un serpentín por donde circula vapor que proviene de la caldera. Ese vapor se condensa y por lo tanto, para condensar, entrega su calor. Ese calor que entrega es recibido por la solución diluida que tenemos aquí. Y al entregar el calor, como es una solución diluida, significa que hay agua y bueno, puede ser azúcar, puede ser sal. El agua que contiene esta solución se evapora y sale por acá, el vapor. Y por acá saldrá solución, pero con menos agua, por lo tanto es una solución concentrada. ¿Ya?
es una representación del proceso de concentración por evaporación. Estamos concentrando la solución por evaporación del agua. Corrientes especiales. Bueno, aquí solamente, mire, está entrando una corriente, está saliendo, está entrando lo que se divide de aquí, de esta solución diluida, se divide una parte en vapor, agua en forma de vapor, y la otra es la solución concentrada. Aquí, lo único que entra en este proceso se condensa, o sea, baja su temperatura. Baja su temperatura, ¿no? Aquí tenemos una temperatura T, aquí tenemos una T1, aquí tenemos una T2, donde esta T1 va a ser mayor a la T2. Y por otro lado, el vapor, la solución entra a una T3, ¿no? Pero recibe calor de la T1 y sale un vapor a T4, ¿no? Así incorporamos más temperaturas. Corrientes especiales. ¿A qué se refieren las corrientes especiales? Se refiere a que cuando nosotros tenemos un proceso donde entra materia prima, una corriente A, entra al proceso una corriente A', ¿ya? En este proceso se transforma en producto C, y este producto C tiene una cierta concentración todavía del producto A. Entonces decimos, podemos volver a pasar para mejorar el rendimiento del proceso. Entonces la recirculación tiene esa finalidad de poder recircular mediante la cual parte de la corriente principal de salida del proceso regresa, ¿no? Para poder volver a concentrarse, mejorar. Es muy común hacer esto. Les explico cuando ustedes están en laboratorio de química general, les han dicho, vamos a filtrar. Vamos a filtrar esta solución que es un poquito turbia, la vamos a filtrar. Entonces doblan ustedes el filtro, ponen en el embudo y comienzan a filtrar. Y le dicen al docente, profesor, pero me sigue saliendo turbia. Menos que antes, pero me sigue saliendo turbia. Entonces el profesor le dice, vuelva a filtrar, échelo nuevamente al filtro para mejorar la filtración. O sea, usted vuelve a filtrar, vuelve a echarlo, ese líquido que ha salido, que está medio turbio, vuelve a filtrarlo. Y cuando ve nuevamente el filtrado a la salida del embudo y ve clarito. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Este proceso. Ha recirculado lo que estaba filtrando. Imagínense que este es el filtro, este es el embudo, entonces está aquí, ¿no? Y eso generalmente en el filtrado se hace con todo y después cuando ya está claro, recién se va. Y se puede seguir recirculando para ayudar el flujo el paso de la velocidad de filtrado, ¿no? Son esas situaciones que se pueden hacer. Eso es una de las corrientes especiales. La otra corriente especial es la desviación.
La desviación decíamos cuando tenemos nosotros una corriente y una parte de ella agarramos y la desviamos, no dejamos que entre al proceso y recién lo metemos al final para que se mezcle con la cantidad que ha entrado al proceso. ¿Ya? Esto se hace mucho, por ejemplo, en tratamiento de aguas. Sucede que si yo hago un proceso de osmosis inversa, que tiene un alto rendimiento, puedo obtener agua demasiado pura, que no es apta para el consumo, por ejemplo, ¿no ve? Como demasiado pura. Entonces lo que yo digo, solamente voy a pasar de este flujo, que es A, el 100% de esto, voy a pasar el 50% por el proceso de osmosis inversa, y el otro proceso, y el otro 50% lo voy a mezclar a la salida. Es una opción. La otra es había unas facturas. ¿De facturas estás entregando? No, es una factura. Entonces, hay para varias situaciones se puede hacer este proceso de desviación. En otra desviación que se utiliza. Sucede que cuando yo estoy haciendo este trabajo, aquí puedo tener una válvula y aquí otra válvula. Pero este proceso es un filtro y cada cierto tiempo debo cambiar el medio filtrante. Y aquí yo tengo que mantener una alimentación constante al resto del proceso. Entonces no puedo parar aquí, dejar de procesar y haría una interferencia de toda la corriente de proceso, ¿no ve? Para evitar eso, lo que yo hago es corto la válvula aquí y abro aquí, entonces hago un bypass, o sea, hago una desviación. Abro la válvula aquí y corto aquí. Hago el mantenimiento que va a representar, suponiendo 15 minutos, ¿no? Y no me ha atrasado. Después cierro la válvula aquí, abro aquí y vuelvo a hacer el proceso. O sea, también hay bypass para poder hacer mantenimiento de equipos. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un medidor o un regulador de presión, de gas. Cuando estamos alimentando gas a la ciudad y tiene que pasar por un regulador de presión, está pasando a 400 PSI o a 400 Pascal, está entrando al regulador y va a salir a 200. Tiene que salir sí o sí a 200. Pero se puede, esta es la válvula de regulación. Y instalamos nosotros una desviación con las válvulas correspondientes para poder aislar en determinado momento. Pero esta válvula de regulación trabaja con un diafragma y el diafragma se abre, se cierra, se abre, se cierra. Como es de goma, se arruina. Y se arruina cada 2 años. Tengo que cambiar el diafragma. Entonces, imagínense, si yo no tengo este bypass para regular la presión, ¿no? Si no tengo yo este bypass para poder hacer mantenimiento de este equipo, se me arruina esto, yo tendría que cortar y decir, señores, no voy a atender a todo el centro de Tarija porque tengo que hacer 5 horas de mantenimiento.
Entonces lo que hago es lo siguiente. Corto aquí, abro aquí y corto aquí y abro aquí. Y la regulación, la disminución de presión, la hago en forma manual, ¿no? Cerrando esta válvula de modo de que baje la presión, ¿no? Lo hago manual. Mientras tanto, arreglo este equipo. Se utilizan para eso también en algunas las desviaciones. En otras desviaciones puedo hacer, como les decía, para procesar una parte nomás y después mezclar con la otra parte, ¿no? Para poder controlar la calidad del producto. Eso. Entonces dice, la corriente de desviación es una parte de la corriente principal de alimentación a un proceso que se separa y no pasa por la unidad del proceso volviendo a unirse a la corriente de salida. Entonces el bypass. Administrativamente, esto se acostumbra mucho en la universidad, el famoso bypass. Yo tengo algún problema solicito que me postere un examen o meter las notas, por ejemplo. Tengo que meter, se termina el semestre este viernes y se tiene que meter las notas. Entonces hacemos la representación al Consejo de Planeamiento y decimos que es el conducto regular. Si podemos postergar una semana más la metida de notas. Entonces ellos dicen, no, se tiene que cumplir. Entonces decimos, como no nos van a solucionar ellos, vámonos donde el vicerrector. Vamos, le decimos al vicerrector, y el vicerrector ordena ya que se postergue una semana más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos bypaseando el orden administrativo. En vez de ir por conducto regular, nos estamos yendo directamente donde las autoridades superiores. Y en muchas situaciones funciona en la administración eso. No solamente en la universidad, sino a nivel de gobierno central, ¿no ve? Por eso dicen, no, aquí no nos van a solucionar nada, vámonos a La Paz. O no nos va a solucionar el alcalde, vámonos a bloquear al gobernador. Eso es también hacer estos bypasses. No estamos yendo por el conducto regular, pero eso es para conseguir algo. Pero se utiliza el término de desviación. Estamos desviando el sentido de la administración para poder conseguir nuestros objetivos. Y aquí estamos haciendo una desviación para poder mejorar algún proceso o arreglar algo. La purga es una eliminación, ¿no? Se envía una sustancia hacia fuera del sistema, estamos eliminando del sistema. Un ejemplo típico es lo que sucede en un caldero. Lo que sucede en un caldero. Nosotros hacemos hervir agua, ¿no ve? Pero esa agua a veces tiene algunos sólidos disueltos y se produce un pequeño sarro, un barro antes de que se endurezca. En la base del caldero tenemos una llavecita y purgamos y botamos. O es como cuando hacemos nosotros un almíbar. Estamos haciendo un almíbar y a medida que va hirviendo el agua con el azúcar, ¿no ve? Se va produciendo una espumita media oscura debido a las impurezas que tiene el azúcar. Entonces tenemos dos formas de separar. Con una cucharita separamos esa espuma, la sacamos y ponemos a un platillo fuera de la olla.
estamos purgando todo lo que no nos sirve, estamos purgando. Eso significa purga. La corriente de purga es la que envía sustancias hacia el exterior del sistema. Sirve fundamentalmente para eliminar impurezas del sistema. ¿Ah? Estamos eliminando. La otra forma podemos decir, agreguemos clara de huevo, entonces todas esas impurezas se van a amontonar alrededor de la clara de huevo y va a ser más fácil purgar. En vez de estar haciendo poquito a poco, se va a acumular más, se va a hacer un grumo y pum, lo sacamos todo. ¿No? Ese es el asunto de las purgas, ¿no? Durante la carrera, ustedes en muchos equipos van a ver que se está purgando. Hay que purgar, hay que eliminar, ¿no? Hay que eliminar. Les decía hace rato que el cuerpo humano es una industria química perfecta porque justamente tiene desviaciones, tiene retroalimentaciones, tiene purgas, ¿no ve? La purga es la eliminación a través del orín de todas las impurezas, ¿no? Que limpia el riñón, ¿no? Y bueno, y así. Y hasta los granitos que nos salen en la calle, en la cara, ¿no? Son sistemas de purga, de eliminación del sistema, ¿no? En la industria también ahí tenemos un montón de purgas. En la industria petrolera, cuando ustedes entran a una fábrica, ven un equipo, purga. Esa es la purga, para eliminar las impurezas que están. En otro equipo va a ver la purga, ¿no? Bueno, y cuando hacemos el balance, esto tiene que contarse, pues. Lo que no sirve y botamos también tiene costo. Porque hacemos el balance para hacer el costo. Ya. Corrientes no materiales. Nosotros metemos vapor, metemos algo, el vapor es materia, ¿no? Sacamos los condensados, sacamos, ¿no? Y no material es la energía, el calor, o cómo se desprende o entra o sale del sistema la energía. ¿Ya? Eso lo hemos visto, hemos hecho un repasito, ahora vamos a ir a otra transparencia que tengo por acá. Vamos a ver. ¿Dónde está? No están aquí. Ya. Vamos a continuar revisando los conceptos de balance. Ya. Definiciones y fundamentos de los balances de materia. Balance de materia, un balance de materia aplicado a un proceso industrial es una contabilidad exacta de toda la masa que entra, sale, se genera, se consume y se acumula en el curso de un intervalo de tiempo de operación dado, aplicado sobre un volumen de control o sistema. Ya. Hemos definido nosotros lo que es sistema, ¿no ve? Es una parte del universo o de lo que queremos estudiar, delimitado imaginariamente o físicamente, ¿no? O puede estar limitado físicamente. Dicho en otras palabras, es una expresión de la ley de la conservación de la masa. Eso es el balance de materia. Actualmente, este concepto se debe complementar con la ecuación de Einstein, la cual se fundamenta en la interconvección
conversión que hay entre la materia y la energía. ¿Qué ocurre en procesos nucleares? Dicha ecuación establece que la variación de energía es igual a la velocidad de la luz por la variación de la materia. ¿No? Es lo que nos dice la ecuación de Einstein. Pero eso funciona para velocidades mayores, o sea, la velocidad de la luz. Eso significa que estamos hablando normalmente a nivel nuclear, donde vamos a tener velocidades tan altas como esa. La ecuación general para el balance de masa es la siguiente. Se representa el balance general de materia por unidad de tiempo para un sistema. En esta ecuación no se considera transformaciones de materia en energía. No se considera lo que decíamos anteriormente, que debemos tomar en cuenta la ecuación de Einstein. ¿Por qué? Porque estamos hablando de balances macroscópicos. ¿Cuándo se considera la ecuación de Einstein? Cuando estamos hablando de balances microscópicos a nivel de átomo, ¿no? Núcleo y orbital de electrón, ¿no? Ahí es donde tenemos que considerar. A nivel macro se considera lo que tenemos. La masa que entra menos la masa que sale, menos la masa que se consume, más la masa que se genera, igual a la masa acumulada. Tenemos exactamente lo mismo de hace rato, con la diferencia de que a la masa que se consume la estamos considerando con la letra E. Balanza de materia en un equipo. Para efectuar el balance de materia en un equipo se aplica el principio de la conservación de la materia, que expresa en pocas palabras lo siguiente: la suma de las masas o flujos másicos de las sustancias que entran al equipo es igual a la suma de las masas o flujos másicos de las sustancias que salen del equipo. Existe una excepción, que es la que presenta en los reactores nucleares, ya hemos dicho, ¿no? En estos reactores ocurre la transformación de materia en energía, disminuyendo la masa total contenida en el reactor, y se cumple la ecuación de Einstein. Transformación de la masa en energía mediante las reacciones nucleares. Las reacciones nucleares constituyen una fuente de energía apreciable, sobre todo en países que no disponen de recursos hídricos importantes o que poseen fuentes de petróleo, que no poseen fuentes de petróleo en su territorio, ¿no? La magnitud de la energía nuclear genera por unidad de masa es mucho mayor cuando se compara con la energía liberada por unidad de masa mediante reacciones químicas ordinarias, como en el caso de la combustión del carbón. O sea, la cantidad de calor que genera una reacción nuclear es mucho mayor a la cantidad de calor que genera la combustión de petróleo o de combustible. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer hervir con una pequeña cantidad con una pequeña materia que reaccione nuclearmente, podemos hacer hervir grandes cantidades de agua. Aquí hay un problemita que dice: calcule la masa de uranio 235 necesaria en un día para hacer funcionar una unidad de potencia que genera 100 megavatios y compare con la masa de carbón que produciría la misma cantidad de energía
por combustión ordinaria. Una reacción nuclear típica es una fusión de uranio 35 por bombardeo con neutrones para formar isótopos 42 de molibdeno y 52 del xenón. Esta reacción en cadena también origina la emisión de 2 neutrones, 4 partículas beta, electrones, por cada neutro de uranio y la energía generada por el efecto de la masa, delta M. Bueno, aquí tenemos la reacción en cadena, ¿no? Llegamos. Partimos del uranio, llega el molibdeno, esta es la reacción en cadena. La masa de las reacciones y productos, ¿no? El uranio, estas son las unidades másicas que se va a ir generando. El neutrón, la unidad másica que se va a ir generando, el isótopo de molibdeno, ¿no? La unidad másica que se va a ir generando. Y bueno, aquí tenemos la masa de reaccionantes y generamos la masa de productos, de modo de que la cantidad de reaccionantes con los de producto va a ser exactamente lo mismo, ¿no ven? En el balance. Entonces, el defecto de masa reaccionante menos producto, el defecto, la diferencia de estos dos, ¿no? Es 0,18.919 gramos. Defecto de masa o variación de masa que se llama delta M. La energía en ergios corresponde al defecto de masa y viene dado por la ecuación de Einstein. En esta ecuación, la velocidad de la luz es 2,9098 por 10 elevado a la 10 centímetros por segundo. Y la velocidad, ¿no? Y la energía generada va a ser 4,0631 por 10 elevado a la 12 calorías, ¿no? Entonces, una gran cantidad de calor. Una gran cantidad de calor. ¿No? Y esta cantidad de calor, ¿no? La vamos a convertir en kilocalorías por grados Kelvin por día, ¿no? Y si comparamos nosotros esta cantidad de calor que estamos, la cantidad de gramos que necesitamos, 119 gramos de uranio para generar esta cantidad, para generar la misma cantidad de calor, ¿cuánto de combustible vamos a necesitar? Si el poder calorífico por cada mol generamos apenas 94,000. Entonces la masa de carbón que necesitamos quemar es, miren, para producir lo mismo, son 260,474 kilos de carbón por día. 264,000. ¿Qué significa 264,000? 263,5 toneladas. En comparación que de uranio necesitamos 119 gramos para generar la misma cantidad de materia, de energía. Y aquí estamos generando esta cantidad de calorías que habíamos calculado aquí. ¿Dónde está? Hacia arriba. Aquí esta cantidad de calorías lo convertimos aquí en calorías día y obtenemos esta cantidad de uranio que requerimos en comparación con la cantidad de carbón que necesitamos. ¿Ve? Y más aún, aquí tenemos gran cantidad de pérdida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es una comparación de lo que puede suceder en un balance de materia. Aquí hay balance de materia y energía porque estamos convirtiendo energía, ¿no? También aquí.
para producir esta cantidad. Ya. La utilidad del balance de materia. Al efectuar un balance de materia, de manera correcta podemos analizar diversas alternativas en cuanto a las condiciones más apropiadas a implementar en las diversas etapas que constituye un proceso. Se puede hacer un seguimiento a todas las corrientes en cada una de las etapas y analizar múltiples posibilidades de mejoras u optimizaciones con diversas etapas. Y analizar múltiples posibilidades de mejoras u optimizaciones en diversas etapas con el fin de identificar los sitios en que se generen las mermas, pérdidas, máximos rendimientos, ¿no? Como les decía, en una industria debemos medir nosotros todo en todas las etapas, pero no siempre se puede medir, por eso que utilizamos como herramienta el balance de materia para medir los rendimientos. Un ejemplo de la utilización del balance de materia. En un proceso de deshidratación de 5,000 kilos por día de cebolla para secado variedad White Craigler, o sea, la cual posee un contenido promedio de sólidos del 16%, o sea, 16% son sólidos y el saldo hasta llegar al 100% es agua. Según análisis estadísticos previos, ¿no? Se ha hecho análisis en distintas etapas, épocas. Se hicieron expresiones previas para evaluar las pérdidas en las operaciones preliminares para comprender las etapas de selección, pelado, mondado, o eliminación de las raíces y puntas, ese es el mondado, y cortado, las cuales dieron como resultado un valor del 12% de pérdidas. Ya. Sucede, les explico el proceso. Llega la cebolla, ¿no? Nosotros pelamos la cebolla, pesamos primero la cebolla, pesamos, ¿no? Eliminamos las colitas, las puntas, tac, tac. Eso representa un 12%. Eso representa un 12%. De lo que ha quedado, el 16% de peso es sólidos y el resto es agua. Por lo tanto, si tenemos nosotros 5,000 kilos de cebolla al día por las pérdidas, que es el 12%, entonces, si es el 12%, corresponderá multiplicar por 0,12 por 25. ¿De dónde sale esto? Este es el 100%, X será el 12%, ¿sí? ¿Entienden eso? ¿Por qué se multiplica por 0,12? ¿Saben de dónde sale esto? No saben. Les voy a explicar. Yo tengo 5,000 kilos de cebolla, ¿no? Que recién me llega. Y he sacado las puntas de la cebolla y sé que el 12% pierdo. Entonces digo, 5,000 corresponde al 100% de la cebolla que he comprado. X corresponde al 12%, punto 12%, ¿no? Así era, 12,12. Era lo que se perdía. Si yo despejo esto, voy a tener extremo por extremos, es decir, 5,000, 5,500, 5,000 por 12,12.
12 dividido por 100. ¿Ya? Entonces, si esto practico todos los días, ¿no? Va a llegar un momento que cuando quiera saber cuánto es el 12% de 5,000, voy a decir, el 12% de 5,000 es 5,000 por 0,1212. ¿Por qué? Porque agarro estos 100 y lo divido aquí. Y dividir es eso. Corro la coma 2 lugares y tengo el 0,12. ¿Ya? Entonces, evito de hacer, decíamos que el ingeniero una de las cosas que tiene que hacer es simplificar sus cálculos, cada vez ir simplificando más. Aprender y después simplificarlos. Aprende. Usted mete a su disco duro esta forma de calcular el porcentaje y después ya lo hace automáticamente. Tengo 5,000 kilos de cebolla y cuando hago los cortes se pierde el 12%. ¿Cuánto representa ese 12%? 5,000 por 0,12. ¿Ya? Después, miren, si tengo 5,000 y quiero calcular ¿cuánto me representa el 60%? Tendría que ser así, ¿no? 5,000 es el 100%, X será el 60%. Entonces ya no hago eso, sino digo 5,000 por 0,6. Porque entre los porcentajes ya lo divido. El porcentaje al que quiero llegar lo divido por el 100. Es decir, el 12% que quiero conocer lo divido directamente por 100. En otras palabras, esto lo divido en 2, ¿no? Opero aquí y después ese resultado opero con esto. Por eso es 5,000 por 0,12. ¿Ya? De esa manera tienen que ir trabajando, ¿no? ¿Listo? Ya. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ya. Vámonos a otro tipo de cálculo. O sea, continuaremos con nuestro... ¿Ya? Entonces, de esa forma sale esto. Había sido 12,25, no había sido 12,12. De esa manera sale los 612, que es la pérdida, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos que, ¿no? ¿Cuánto es de pérdida inicial? O sea, ¿cuánto se descarta? No lo pongamos como pérdida, descarte, 612,5 kilos. ¿Ya? Por lo tanto, por diferencia se determina la cantidad de trozos de cebolla húmedos que entran al deshidratador. Son los 5,000 kilos por día menos los 612 que se descartan, ¿no? Como desechos. Entonces, al deshidratador solamente entran 4,387,5 kilos por día. La cantidad de sólidos totales que entran al deshidratador son 400, ¿no ve? 4,383. Pero esto es cebolla más agua. Y según el enunciado, nos dice que el 16%, en base a los análisis estadísticos, el 16,3% son sólidos, el resto es agua. Por lo tanto, la cantidad de sólidos totales que entran al deshidratador son solamente
4.387,5 kilos por día por 0.16305. Es decir, que solamente sólidos va a entrar 715 kilos por día. La diferencia se calcula, sería la cantidad de agua que se debe evaporar, que se debe separar de la cebolla en el deshidratador. Entonces, ¿cuánto de agua debemos evaporar, separar en el deshidratador? Son 3.672,1 kilos por día, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si nosotros dibujamos en un diagrama, ¿cómo quedaría nuestro diagrama? ¿No? Nuestro diagrama quedaría más o menos así. A ver, ¿dónde está? Digamos, está mejor, ¿ya? Este es nuestro... ¿Ya? Metemos la cebolla. Hemos comprado aquí los 5,000. Espérense un ratito, vamos a... Metemos la cebolla, aquí es donde vamos a lavar. Vamos a cortar. De ahí va a salir nuestra cebolla. Va a ir al secador, ¿no? Este va a ser el lavado y cortado, ¿ya? O lavado y cortado. Cortado. Esto va a ser el horno de secado. El horno de secado. Y aquí va a salir la cebolla seca. Y por aquí tendrá que salir el agua. Agua. Entonces, si nosotros queremos representar valores, tendríamos que decir, aquí entran los 5,000. Entran los 5,000, ¿no? Aquí sale el 12%, el 12%, y aquí sale lo que tendría que entrar solamente 4,000 y tantos, ¿no ve? 4,000 y tantos. Aquí va a salir la cantidad de agua, aquí va a salir el 16% de los 400 y tanto, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo vamos completando nuestro balance? A ver. Volvamos a nuestro ejemplo. Entonces decíamos, entre los 4.385, que es, ¿no ve? Pero solamente sólidos es el 16%, entonces el 16% va a salir secos y el agua va a tener que salir por otro lado, así, ¿no? Como vaporcitos, decíamos, ¿no? Entonces, en el lavado primario y en el lavado secundario se adhieren a la superficie de los trozos de cebolla una cantidad de agua equivalente al 1%. Es decir, que aumenta todavía la humedad aquí, ¿ve? A esto se aumenta, cuando se lava se aumenta, se humedece la cebolla en un 1%. Por lo tanto, hacemos la regla de 3 y tenemos que multiplicar por 0,01, lo que les expliqué hace rato. Por lo tanto, se adhiere 43.9 kilos de agua adicionada en el lavado. Entonces, la humedad de equilibrio al salir del secado primario, determinado a 75 grados, es de 0,19. Es decir, debe tener esta humedad de kilos de agua por kilo de sólido seco. Este valor permite calcular la cantidad de agua que sale con el
que sale con el producto. ¿Por qué no está dando alarma a esta hora? Entonces, la cantidad de agua va a ser kilos de agua por kilos de cebolla seca. Esta es la cantidad de cebolla seca por día, entonces va a tener que salir esto. 135 kilos de agua por día. ¿Ya? Bueno, aquí viene otro. Como se conoce la cantidad de agua entre los trozos de cebolla, la cantidad de agua adherida por el lavado y la cantidad de agua en el producto parcialmente deshidratado, está permitido calcular la cantidad de agua que se debe extraer por evaporación en el proceso de secado primario, que va a ser los 365 más las 47, esta es la cantidad de agua que está entrando, menos el agua que realmente se evapora, quedándonos este producto, esta cantidad de agua por día. Y si sumamos la cantidad de agua, sumando la cantidad de sólidos secos con la cantidad de agua que sale asociada al producto, se obtiene una cantidad de cebolla parcialmente deshidratada que sale del secador primario, 715 más 800. ¿Cómo vamos bajando la cantidad? ¿Ya? Yo les voy a pasar esta transparencia para que lo analicen. Y esta transparencia lo vayan expresando en un diagrama de bloques. Todos los datos que se obtienen aquí, hagan en un diagrama de bloques. ¿Ya? Un rato. Bueno, entonces, como ven, el ejemplo está bastante... El ejemplo de la utilización del balance. Los trozos de cebolla parcialmente deshidratados salen del secador primario y se introducen a un secador secundario. ¿Ve? O sea, nos está faltando dibujar un bloque más, el cual es una cámara de finalización con aire altamente deshumidificado. Esto es necesario para hacer reducir la humedad del producto a valores entre el 4 y el 7%, es decir, que lo que habíamos llegado al 19 hace rato, tiene que bajar. La temperatura de dicho aire en la cámara es de 35 grados centígrados y los trozos de cebolla deben permanecer en él mínimamente 48 horas. La humedad final en el producto deshidratado es aproximadamente del 5%. En base a esto se plantea una ecuación que permite calcular la cantidad de agua en el producto. Y aquí tenemos, ¿no? Este es el 5% al que tenemos que llegar. Esta es la cantidad, X es la cantidad de agua que sale en el producto deshidratado del secado secundario y se despeja, ¿no? Esta es la cantidad de kilos más el agua eliminada,
más el agua eliminado. Despejando X, la cantidad de agua que eliminamos es 37. El producto que sale del secado secundario esta es la cantidad que sale. ¿Ya? Entonces, este ejercicio lo vamos a trasladar a un diagrama. Aquí este ejercicio está totalmente en forma de texto. ¿Ya? Bueno, ya nos hemos pasado también en la hora y eso lo hacemos el día martes a primera hora. Yo voy a preparar el diagrama y lo vamos a hacer paso por paso para que lo entiendan cómo se hace un balance de materia y aplicando los conceptos que hemos visto. ¿Cuáles son los conceptos que hemos visto? La ecuación general de balance. En este caso, ¿no? Tenemos la masa que entra, la masa que sale, la que se consume, bueno, la que se acumula. Y vamos a ver si hay acumulación, no hay acumulación, todo eso. Aplicado a este ejemplo que hemos visto. ¿De acuerdo? No al de la nuclear porque estamos viendo balance macroscópico, sino al balance de la cebolla. Lo vamos a hacer como les estaba planteando aquí. Como estábamos planteando en esto, ¿no? Entonces, esta es la deshidratación primaria, después existe una deshidratación secundaria hasta llegar a un producto. Entonces, vamos a ir dibujando cada uno de los bloques para ir colocando los valores correspondientes que se calculan. ¿Ya? Y ahí va a aparecer justamente el X, que es la cantidad de agua que debemos separar para llegar al 0,05%. Muy bien, aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Yo creo que las preguntas van a salir en la próxima clase cuando resolvamos el problema completito. ¿Ya? Mientras tanto, yo les voy a insinuar que echen una repasadita en toda la otra parte que hemos visto, que ha sido esta parte de lo que habíamos hablado referente a desviaciones, ¿no? Bypass, purgas, reciclado, todo eso. ¿Ya? Y por otro lado, le estoy subiendo un texto para que lo vayan viendo también el textito. Le estoy subiendo un texto referido a todo lo que es unidades, para que puedan ver lo que es unidades y los conceptos. Muy bien. Nos quedamos entonces aquí. Hasta luego, Inge. Y nos vemos el día. Sí, dígame. Yo no puedo entrar a la lista para cuando llamo lista. Quería ver si me puede Hasta luego, Inge, gracias. A ver, un ratito. Hasta luego, que le vaya bien. A ver, veamos. ¿Cómo